Nada. Sí, disculpe, buenas tardes, una consulta. Buenas tardes. ¿A qué hora es lo más tarde que podríamos presentarnos al examen? Se lo consulto por muchos que pues recibimos las preespecializaciones en el área laboral, ¿verdad? ¿Qué pasa con qué pasa con eso? ¿Y cuánto tiempo nos puede dar, cuánto tiempo nos podría dar después de las 4 de la tarde? No, el examen empieza a las 4 y termina a las 5. Eh, Entiendo. Bueno, y muchas luego gracias. que, ¿cómo, pero por qué? Cuéntame, es que no Por si entiendo no, por qué. por si no podríamos como que llegar a las 4 en punto, de igual manera nos lo pudieran impartir o repartir a la hora que, y digamos 4:10, 4:15. Sí, mire, pues, el examen se termina. Lo que pasa es ahí es que si ustedes llegan a las y 20, por ejemplo, yo le puedo dar examen a las y 20, pero una, el examen que le voy a dar no es igual a ninguno de los que ya repartí. Y solo tiene 40 minutos, que son los restantes, ¿verdad? Para llegar a las 5. Porque pues esa práctica ya es bastante habitual entre los compañeros, que lo que hacen es que supervisan más o menos qué preguntas vienen y esperan hasta que salgan algunos de sus compañeros para poder entrar ellos como con el chivo, dicen, ¿verdad? A veces algunos alumnos a veces algunos alumnos no es que sea así, sino que a veces los agarra la lluvia, el tráfico, cualquier cosa, pero ya como hay un grupo que sí hacen eso, entonces ya se entiende, se toma como un acto de mala fe. Pero es el tiempo nada más, ¿cómo de Carlin? Es el tiempo nada más que usted se limita. Pero el examen se lo voy a hacer bien sencillo y van a ver que ustedes en 15 minutos lo van a poder resolver. Si estudian los documentos que Gracias. lee. Lick, Mm, perdone, yo creo que la compañera se refería a qué posibilidad, o sea, cuánto tiempo después, o si los compañeros que por motivo laboral no pueden llegar a las 4 en punto, si les va a permitir el ingreso al salón y si se les va a estar pasando su examen, pues. sí, sí, se les pasa. O sea, después de las 5 sí ya no, ¿verdad? Porque ya ya empiezan otros parciales y vamos a usar el Licenciado, salón para otros parciales, nada más. Ahí licenciado ahí sí. cabal, eso le iba a comentar yo también, que pues por ser el primer curso que tuvimos que estar en la universidad, un viernes a las 4 de la tarde, y ahorita que ya empezó la lluvia, puede que se nos complique un poco. Yo he visto que, por ejemplo, cuando son parciales, si es el parcial de las 5:30 en semestre normal, hay muchos compañeros que llegan tarde por lo mismo del tráfico, cualquier cosa puede pasar. Entonces, considerando que de 5 a 6 prácticamente no hay especializaciones, no hay cursos, no sé qué posibilidades tendría usted de hacernos el examen de 5 a 6 y no sé qué tal están los demás compañeros, pero en su mayoría no debemos de tener 5 a 6 para tener más Sí, chance fíjese pues que de... yo creería ¿eh? que aquí el error es en la asignación. Yo tengo entendido que los compañeros que se asignan en la tarde, en la jornada vespertina, son compañeros que normalmente ellos no trabajan, que son eh, que en su curso, en su vida habitual, no tienen esa complicación. Em, n- digamos, respecto a que si yo les puedo dar examen a las 5 de la tarde, no puedo. Eso sí no se va a poder porque lo que sucede es de que podríamos hacerlo, digamos, lo que podríamos hacer es que lo dejemos a las 5, digamos, ¿verdad? A las 5 de la tarde, pero no se le pasa examen a nadie a las Y si 4, lo deja a por las cuatro y ejemplo. media, licenciado, Podría ser. Sí, bueno, Cuatro entonces y ya media, cuando yo lo cinco ponga a para las todos. 4:30, los otros como yo, así que a las 6 de la tarde mejor lo pasemos, ¿verdad? Y no, o sea, digamos, porque también vieran qué complicación se vuelve con los otros docentes por el uso de los salones en un horario determinado. Ellos
la coordinación tiene programado, bueno, este salón lo va a utilizar el licenciado fulano de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora, así, ¿verdad? Y ellos también hacen sus programaciones de esa misma manera. Entonces, si a las 5:30 tienen programado los compañeros que se reciben entonces ya entramos en discusión con el otro docente que los va a querer sacar a las 5:30, digamos, porque ese es su horario en el que él tiene que examinar. Entonces, lo que podíamos buscar la manera es de que nos cambien el horario para las 5 de la tarde. Si ustedes son trabajadores que su jornada laboral empieza o termina a las 5, digamos, de todas formas, si se vienen de la zona 10 a las 5 que salen de trabajar, no van a llegar a esa hora a llegar a la U. Si Licenciado, salen a las buenas tardes. 4 que les queda más o menos bien y ahí sí podríamos buscar la manera, aquí con el compañero Brando, que nos aprueben, digamos, un salón para que lo examinemos de 5 a 6. Eso sí podríamos hacer, pero es para todos, ¿oyeron? Eso no es por la mitad del grupo o por 5 compañeros, es para todos, para que no tengamos ese inconveniente que les estaba comentando yo, que Licenciado, algunos compañeros lo hacen de mala fe y yo sé que hay unos que no, que sí, de verdad es real su situación. Germán, estoy ¿tiene hablando. levantar la mano? ¿Y quiere decir Sí, sí, algo? solo iba a aclararle un poco a los compañeros. Estaba escuchando que quieren el horario. Y hay un compañero que comentó de que a las 5 no hay preespecialidades. Especialidades, vamos a iniciar exámenes desde las 8 de la mañana. Hay de 8 a 9, de 10 a 11, de 11 a 2, de 1 a 2, hay especialidades. Los salones van a estar ocupados. Si quieren, yo lo que les puedo ofrecer es, como yo voy a estar desde la mañana en la universidad, es consultar a coordinación que nos aparten un salón para que pasaran los 5 a 6 el examen para que no les afecte. El detalle es que si hay algún compañero que lleva una preespecialidad de 5 a 6 se va a ver afectado porque no se va a poder realizar el otro examen. ¿Antes cuándo va a salir? Y habría que evaluar bien esta situación. Pero el resultado uno tiene que venir a el salón para que de 5 a 6 no nos veas, para los electrones Micrófono, mucha. Compañeros, los que tienen encendido el micrófono, por favor, apagarlo. Perdón, Fernando. Fernando Velázquez, creo que usted está recibiendo otro curso y pues, entró a la sala equivocada aquí, porque está recibiendo un curso en otro salón y tiene abierto su micrófono. Yo creo que ya lo silencio. Ahí estamos. Como Bueno, les decía, entonces lo dejamos a las 4, pero creo que también hay que ser conscientes, somos demasiados, somos 194, tengo yo asignados, entonces por unos 5 que tengan un inconveniente no vamos a afectar el resto, que capaz que los otros 150, por ejemplo, tienen curso o van a examinarse de 5 a 6, por ejemplo, como decía Brando, y entonces ahí sí vamos a causar una gran revolución. Entonces, ¿Por qué no hacemos una hagamos un encuesta, esfuerzo. Ricky? Yo les doy examen, digamos, aunque lleguen 15 minutos de tiempo nada más, a los 5, vamos a decir que son 5, puede que sean más, que no puedan llegar exactamente a las 4. Lo que sí les aclaro de una vez que yo les voy a tener preparados sus exámenes que no se parece en absoluto a ninguno de los que haya pasado en el transcurso del tiempo. Por si hay, entre alguno de esos 5 va uno de esos que tienen esa mala práctica de querer hacer chivo, no se engañen a ustedes mismos, eso no es, eh, esto es solamente para esas personas, no es para todo el salón, solamente es para esas personas que tienen esas malas prácticas. Dejen esas malas prácticas. Allá en los tribunales, ustedes tienen que saber hacer las cosas, si no, caso perdido, caso perdido. Entonces, lo podríamos hacer de ese modo. No movemos nada del calendario así como está, lo empezamos a las 4 y ustedes lleguen, los compañeros que están queriendo o haciendo el requerimiento, lo podemos
les puedo dar el examen a la hora que alcancen a llegar, porque pues tiene mucha lógica lo que dice Brandon, ¿verdad? Si tienen los otros 150 compañeros que llegaron a examinarse a las 4 tienen examen de 5 a las 6, por ejemplo, pierden su otra. Entonces hay que sopesar todo, pienso yo. Entonces, ustedes sin ninguna pena, ahí les voy a dar el examen. ¿Estamos? ¿Tenemos un acuerdo? ¿O, o no? Bueno, empecemos la clase, pues. Fíjense que, em, como ya dijimos, ahora ya nos pasamos ya nos transportamos, digamos, en el tiempo a la modernidad, digamos, al Estado moderno, a la forma de administrar los estados modernos. Y pues decíamos, ahí les compartí yo en los documentos que están en el CRAF, que uno de los precursores de las asociaciones de Estado fue este maestro Immanuel Kant. Eh, eh, entonces, este señor lo tenían ahí como guardado, les decía yo, en las bibliotecas nada más, todavía no le habían tomado la palabra de que tenía que asociarse para poder darle cobertura a todos los derechos, porque esa revolución eh, ya le queda bien cerquita, la Revolución Francesa ya le queda bien cerquita a todos nosotros. Tal vez es una ama de casa, digamos, la que está haciendo la limpieza del mueble de un burgués y encuentra la declaración y dice, ah, tienen derechos, dice que todos los seres humanos somos iguales y yo que soy humano, ah, entonces tengo derechos. Entonces ya empieza a difundirse la información a la base y entonces no queda de otra que echar mano de las teorías, por eso es que no se les, por eso es que ustedes no eh, consideren que la teoría es como bueno, algo ridículo que uno comparte, ¿verdad? No, es, es piezas fundamentales de la construcción del aparato del Estado de Derecho, es decir, es los cimientos, la teoría es los cimientos sobre los cuales está construido el andamiaje jurídico de un Estado y de la organización internacional. Entonces, eh, empiezan a estructurar un Estado, por ejemplo, dice el barón de Montesquieu, bueno, primero la creación del monstruo, la creación del Leviatán, dice Hobbes. ¿Cómo va a ser eso? Todos ustedes van a dar una cuota de poder y van a construir un gran aparato que va a poder, que va a poder eh, usar su gran mano del derecho penal, aplastar al que se le ponga enfrente, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ese es un monstruo que no lo podemos dominar, dice él, ¿verdad? En su teoría de Leviatán. Entonces, bueno, dice Montesquieu, el varón de Montesquieu, ¿verdad? Dice, ah, dividámoslo en tres poderes, hagamos tres poderes de él. Ok, bueno, ya tenemos un aparato que consensuamos nosotros a través del voto, porque ya les dije, ¿verdad? Ahí está el artículo 140 y el 141, donde somos nosotros los que le otorgamos facultades administrativas al Estado para que él empiece a hacer la administración y la distribución de cada fragmento de poder que le toca a cada uno. Eso lo conocen perfectamente bien ustedes. A estas alturas, creo que ya son medios league, decía un amigo. Entonces, ya entienden que la competencia, que la jurisdicción, en razón de los grados correspondientes, ¿verdad? Bien.
Y hay otro más mansito, pero bastante, bastante importante su aporte, eh, que es el que en esencia, digamos, crea, digamos, lo que es la Constitución, que es el pacto social. Así se llama. ¿Qué establece ese documento? Establece la manera en cómo se va a volver representante de un Estado, una autoridad que nos va a representar en el sistema universal. Porque ya vieron ustedes, ayer les explicaba, por ejemplo, que el sistema universal no solamente consta de leyes y de derechos humanos en el ámbito internacional, no, allí hay materia laboral, legislación laboral en el ámbito internacional, ahí están esas famosas confederaciones sindicales, ¿verdad? Las federaciones sindicales, porque ahora hay empresas transnacionales que se llevan guatemaltecos para que vayan a ejercer labor en otros países y hay extranjeros laborando en nuestro territorio. Entonces, hay necesidad que la legislación laboral tenga eh, intervención en el ámbito universal. Solo hablamos de la OIT porque es parte, porque dentro de sus funciones tiene algunas ramas de protección a derechos humanos. Allí en esa red de organizaciones especializadas está la que regula el control aéreo, por ejemplo, la OASI. Está la que controla la producción agrícola, la FAO, está la Organización Mundial de la Salud, que mira todo el tema de las pandemias mundiales, como esta que nos acaba de pasar y que nos dejó muy mal, nos dejó en esta circunstancia. Ahí mismo está esta de la organización, de la OIM, Organización Internacional de Migración. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema universal que no se encarga únicamente de derechos humanos, sino de toda la legislación que nos, que nos tiene controlado de algún modo. Entonces, el día de ayer hicimos la introducción en materia de derechos laborales, digamos, por decir así, que es la OIT. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo hoy es que nosotros lleguemos a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Y el Tratado de Versalles tiene todo que ver en cómo nació, digamos, la Organización de Naciones Unidas, que crea todo ese sistema al que les acabo de terminar de decir. ¿Por qué razón? Porque Alemania, que fue la sancionada, les dije yo, en el Tratado de Versalles, en uno de los anexos de esa reunión en el Palacio de Versalles, eh, resulta el patito feo de la fiesta y le ponen una enorme sanción esa enorme sanción que se la impusieron a ellos como por ahí por el año de 1922, por ahí, cuando terminaron los juicios, esa deuda la terminó de pagar hasta como en el año 2010, imagínense. Y más el ego que les caló tan fuerte porque Alemania venía en una competencia armamentista con Inglaterra. Ellos sacaba el Zeppelin, sacaba una aeronave, aquellos buques de guerra, sacaba un helicóptero, sacaba uno mejor Alemania, y así era una carrera armamentista, y cuando termina la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se impone abruptamente sobre Alemania y lo desarma completamente, incluso le roban territorio, y los alemanes quedaron rotundamente heridos en su ego, en su orgullo nacionalista. No por gusto vayan a pensar que se levanta un partido que se llama Partido Nacional Socialista, nazi. No es por gusto que nace ese partido.
porque uno de los soldados que había estado en la Primera Guerra Mundial y era un hábil político, un líder político con un perfil, era nada más y nada menos que Adolf Hitler, ¿verdad? Entonces, él empieza, ese es su movimiento, eh, y logra convencer a toda la Alemania de iniciar un nuevo levantamiento armado. Es decir, ellos nos humillaron, ahora nos toca a nosotros irlos a humillar a ellos. Y se le suma Italia, ustedes saben que se les suma Japón, y se le suman otros países, por ahí creo que es Croacia, Croacia, Bulgaria, Rumania, hay unos paisitos chiquitines de la vieja Europa que se les suma, ¿verdad? Y empiezan la avanzada, pues, ¿vis? Llegan a tocarle el corazón le llegan a tocar el corazón a Inglaterra, y por su lado los japoneses quieren recuperar sus tierras y le vienen a lanzar un ataque a los Estados Unidos y se arma la Segunda Guerra Mundial. Es después de esa devastación donde, si quieren saber cuál era el odio que sentía Hitler por los judíos, léanse un libro que se llama Markgraf, en español se llama Mi lucha. Ese libro él lo escribe como la carta, digamos, de justificación del por qué va a ir a accionar de la manera en cómo va a accionar, porque él, si no se dice, rodeó de los peores sujetos que haya podido conocer en la historia. Eh, Porque ellos sí tenían un perfil así milimetrado de quienes podían formar incluso eh, parte de los alemanes, a tal extremo de que si un alemán nacía con el ojo tuerto, así, digamos, o chiquito, lo mataban, porque decían, no, este no sirve, este no, los alemanes somos perfectos. Así, si nacía con un labio leporino, por ejemplo, lo mataban porque decían, no, este no es, nosotros somos perfectos, somos la sangre árida, lo mismo que se creen los judíos, ¿verdad? Él lo tomó de eso. Y nosotros vamos a ser la nueva raza árida, porque ellos dicen que los judíos son los de la raza, o sea, ellos se venden como la raza árida, es decir, los perfectos, los elegidos por Dios. Ese es el problema que él tenía con esos señores. Aparte que los habían influenciado desde el imperio austro-húngaro, a ellos los tenían bajo el dominio, ¿verdad? Entonces, todo eso fue lo que armó una base, digamos, para que explotara la Segunda Guerra Mundial. Y cuando por fin el Ejército Rojo de la ya crecidita Unión Soviética, porque 1917 triunfó, les dije yo, el pueblo trabajador, triunfa en 1917. Tienen desde el 1917 hasta 1945, ellos estuvieron en guerra. La guerra empezó como el 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ya como 5 años de guerra, 5 o 6 años de guerra, ellos ya habían crecido bastante. Entonces el ejército logró dominar a los nazis al punto que los acabó. Ya aquí los británicos y los famosos de la coalición ya solo llegaron a saludar, ¿verdad? Cuando ya todo estaba bien hecho. Entonces, entonces el pensamiento que aborda primero la Constitución, la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta nos reunimos nosotros, somos demasiados, pero supónganse que sacamos una representación de cinco, cada uno expone sus argumentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motiva y por qué van a crear esta institución? Y entonces,
se proponen, dice, ¿por qué lo vamos a hacer? Después de la atrocidad allí, ustedes no creo que no hayan visto los desastres que provocó la Segunda Guerra Mundial. Destruyó casi toda Europa. Ciudades que ya estaban bastante avanzadas para la época. Pues, eso sucedió en 1940. Aquí está justamente la revolución del 44 casi. Entonces, ¿qué es lo que se propusieron ellos en la carta? La carta. Mantener la paz y la seguridad. Es decir, si hay algo que lo podemos resolver entre amigos, mejor, mejor hagámoslo. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Y él en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de derechos humanos? Ah, por todo lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Que somos iguales, que tenemos dignidad, que no nos merecemos que, porque yo soy Ishil, ¿verdad? Me traten como que si yo fuera trapo de inmundicia y eran los cristianos. No, ¿verdad? No, no, soy ser humano, tengo dignidad, o porque hablo chuj, ¿verdad? Me van a tratar como que si yo fuera cualquier cosa. No, soy humano, soy ser humano. Igual que usted tiene derecho al aire, a la alimentación, a ser tratado con respeto. Entonces, esta organización se basa, coloca, digamos, las piedras del cimiento sobre las libertades fundamentales de todos. Miren, la palabra que les decía, la traemos ahí, sin hacer distinción por motivos de raza. Raza. Razas no hay un montón. Razas solo existe la humana. Se ha, se ha objetado el uso de raza para decir, es que este es de raza negra, que este es de raza blanca, que este es de raza indígena. Eso hace distinción de grupos. Y el planteamiento, digamos, la protección busca exterminar, digamos. Por eso es que ya esta palabra raza ya está yéndose para fuera, digamos, porque no cumple, digamos, con el fomento a la igualdad, raza, raza humana y raza de allá de otro planeta, ya tal vez de Júpiter, pero raza solamente la humana, sexos, hombre, mujer, idioma o religión, idioma, muy interesante, no hacer distinción por idioma, oigan bien, y aquí nosotros tenemos 24 idiomas, tenemos 21 idiomas cohabitando con nosotros. No podemos hacer distinción de eso. Vamos a, como les dije, por inbox vamos a hablar sobre esa, más información de eso. Esa es la carta. Eso es lo que platican en la asamblea, digamos. Se reúnen, utilizan el mismo modelo de la Sociedad de Naciones que había recomendado Immanuel Kant y que ya había tenido una primera experiencia, que había, digamos, en un resumen, habría terminado en buenos términos, ¿verdad? Porque ellos eh, lograron calmar la guerra y continuar una vida normal, digamos, hasta que salió el peine, dirían los muchachos, salió este señor, el lastimado, Hitler, a volver a levantar la guerra. Pero en 1948, ya Alemania, pues tristemente, tiene que enfrentar las consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. De eso quedaron los juicios de Nuremberg. Vamos a ver si podemos hablar un poco más adelante sobre los juicios de Nuremberg, porque quiero compartir con ustedes un poco sobre el SIDH, que ese es, eh,
que no, que no está dentro del catálogo de derecho internacional de los derechos humanos, pero tiene vínculos con uno de los que nosotros nos tenemos en el programa que los tienen que conocer. Los juicios de Nuremberg condenaron a las personas que estuvieron ahí. En esa misma lógica, eh, debido a los actos de genocidio que se dieron en la antigua Yugoslavia, también se levantaron y se condenaron a 50 años de prisión a ciertas personas ahí. El más alto rango, que era el presidente Milosevic, ya hasta se murió el señor. Entonces, a Alemania le tocó que pagar los platos rotos de la fiesta. Entonces, 2 años después de la carta, 3 años después, se declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este es el otro documento, uno de los documentos más importantes, porque en él convergen todos esos elementos de los que hemos venido extrayendo los más fuertes de los documentos de la Constitución, perdón, de la Carta Magna. No hay un montón de cartas magnas, ¿vieron? Solamente hay una, es la del 1215. Esa es la única. Nosotros por puro aprecio, porque consideramos primera ley a la Constitución, pero nuestro pacto social se llama Constitución Política de la República de Guatemala. De esa, de la de Virginia, de los buenos hombres de Virginia, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se actualizan todos esos buenos deseos, ¿sí? Se actualizan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eh, tiene el uno y el 2, a ver si no los coloqué ahí porque, porque es como copy-paste del 1215, del, del 1776 y del 1789, copy-paste, lo mismo. Dígame, Emerson. Licenciado, ¿Está a la perdóneme. mano? Entonces, Dígame. sí, sí, la carta esta de 1945, ¿cómo se llama entonces? Si es la Es misma de la la... carta, es la Carta de las Naciones Unidas, Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Es Ah, ya. es como el instrumento público con el que se crea la organización. Ahí dice, allí explica la parte solemne de cómo o quiénes pueden ser miembros. Y ahí les voy a lanzar un par de ejemplos. Por ejemplo, no se puede, o sea, un dictador no puede llegar allí. Tiene que ser electo popularmente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dijimos que el soberano es el pueblo, entonces a la persona que nosotros le dimos nuestra cuota de poder administrativo es el que se va a convertir en el jefe de Estado. Entonces ahí no puede llegar el ministro. Nosotros queremos mucho a nuestro querido San Ildefonso, nuestro presidente, ¿verdad? De la Corte. Lo estimamos bastante, pero él no puede ir allá. Él es el presidente de uno de los órganos, de uno de los poderes del Estado, pero en ese espacio, de acuerdo a la carta, solamente tienen legitimidad, plenos poderes, dicen ellos, para crear documentos vinculantes el jefe de Estado. Y el jefe del Estado en nuestro sistema presidencialista es el que aquí nosotros conocemos como el presidente del Ejecutivo. En este tiempo, después es el señor Bernardo Arévalo. Entonces, ellos tienen en la carta el mecanismo legal, digamos, para poder ser miembro de la organización.
lo tiene que reconocer la Asamblea. Es importante dejarles esto en el acervo cultural. Para que un Estado sea parte de la Asamblea, tiene que ser reconocido por ella. Porque hay países, por ejemplo, que han hecho solicitudes y no están aprobados. Y para que lo tengan presente, para que no digan que yo me hago de la vista gorda, Palestina actualmente vive esa crisis. Estados Unidos, como es aliado de Israel, no quiere darle permiso a Palestina que sea un país. ¿Por qué? Porque Palestina tiene una guerra personalísima que es de carácter fundamentalista, digamos, es religioso el problema ahí con ellos. Entonces, se ha convencido a Lituania, te vas a este, la isla de Malta, ¿no? Hay como 2 o 3 países más. Pueden revisar si quieren las votaciones. Son 193 países y 190 han votado para que Palestina sea un Estado independiente, o sea, un Estado soberano que tenga representación en la ONU. Y Estados Unidos, Lituania, la isla de Malta e Israel no quieren. Y como Estados Unidos tiene veto en la ONU, él tiene derecho de veto, así, sí, como el que puede somatar la mesa, cállense todos. Mismo problema con el caso del bloqueo de Cuba. Han votado todos los países para que le quiten el bloqueo económico a Cuba. No se lo quieren quitar porque tiene una enemistad personalísima con Estados Unidos. Y si quieren más información de esa, por inbox les dije. Otro, Kosovo. Eh, Tran- Transnistria, otro país que no lo quieren aceptar en la ONU. Nagorno-Karabaj, no los quieren aceptar en la ONU. Entonces, en la ONU solamente tienen voz, pues, o sea, tienen eh, plenos poderes los jefes de Estado, que sus estados están reconocidos. Además, la participación ahí no es gratis, eso también hay que saberlo, ¿verdad? Que no tiene, es como un sindicato, uno está afiliado a la organización y hay que pasar una cuota mensual, anual. Entonces, como dijimos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 1 y el artículo número 2 es copy-paste de todo lo anterior que ya lo sabemos, considero que el número 4 es el que, ese es como moderno, digamos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Se acuerdan que la OIT dijimos que una de las, digamos, o la capitalización de esa lucha es esos movimientos antiesclavismo, ¿verdad? Que por fin lograron encontrar un eco en una, dicen ellos, altas altas esferas, algo así es el término que ellos utilizan, de alto nivel, alto nivel. Al fin encontraron eco en esos círculos de alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? Pues porque ¿quién es el más, digamos, el que dirige la política exterior, por ejemplo? Por mandato le corresponde al presidente y se auxilia de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Y, y bien, continuemos. Entonces, ¿por qué dijimos también que los documentos que se practicaban, que este, se diseñaban en el seno de esas organizaciones podrían llamarse de cualquier manera, pero que tienen carácter vinculante? Corresponde. Si una persona, si el presidente de la República, digamos, con los plenos poderes, participa en la discusión
por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, em, él se sobreentiende que está pensando en ustedes. Cuando él está en esas reuniones, está pensando, ¿qué me dijo Fernando Velázquez? Ah, sí, él me dijo que colocáramos que a los 18 años, de acuerdo a la legislación civil, artículo número 8 del Código Civil, ya pueden participar en las elecciones, ya pueden irse a inscribir al registro ciudadano. Está pensando en lo que le dijo Carla Vanessa. Eh, me dijo que las mujeres no pueden votar. Entonces, el presidente está como facultado, tiene todos los poderes que ustedes le han dado, que nosotros pues, le hemos dado, lo, lo tienen ahí discutiendo eso. Y esa es la adhesión. La única diferencia entre, digamos, o que puede variar, digamos, en la adhesión, es que el documento que se está diseñando en ese momento diga que ese documento no va a necesitar suscripción. Y quisiera encontrar las palabras exactas, digamos, para asociar esta, que se tiene que hacer desde la perspectiva naturalista en cuanto a esa forma de que a uno lo hacen parte en modo adhesión de un tratado o convenio internacional por el simple hecho de participar en su creación. Pero para que sea vinculante, hay que sufrir un procedimiento de ratificación. Quiero dejar claro esto porque nosotros, dentro de los documentos que vamos a ver, hay uno que no lo hemos ratificado, que solo estamos adheridos a él. ¿Por qué estamos adheridos a él? Porque participamos en la reunión donde lo hicieron. Pero vean, ¿por qué hablo de que quisiera encontrar las palabras adecuadas que ustedes las pueden entender? El artículo número 44 de la Constitución dice de que hay, hay derechos que aunque no figuren, dice, eh, pueden, este, saquen su constitución y léame a alguien, que no tengo la mano aquí la constitución. Alguien me lea el artículo 44 en la parte donde dice que los convenios, que los derechos humanos que no figuren en la constitución. Aníbal Manuel. Artículo 44 constitucional. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ahí El está, interés social prevalece sobre el interés particular. ahí está. Ve, aquí, ahí está y ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y es un fenómeno aquí. ¿Cuál es ese tratado? ¿Cuál es ese convenio que nosotros no ratificamos, pero que participamos en él? O sea, digamos, yo era el presidente en ese momento. Participé en la asamblea, en la reunión donde se discutió y se hizo el documento. Entonces yo estoy adherido pero no lo tengo ratificado. Entonces, la ratificación implica la introducción al ordenamiento jurídico interno y se convierte en derecho positivo. ¿En qué momento se convierte una norma en derecho positivo? En el momento en que agota los procedimientos establecidos en la Constitución para, para su observancia general. Entonces, la ratificación es el proceso, pero la adhesión es solamente, yo participé ahí. Hoy mismo les digo, es ese convenio que es el de
Ahorita lo tenemos el convenio sobre em, desaparición forzada. Y aquí en Guatemala hay muchas personas desaparecidas que todavía no han aparecido. Muchas. Tal vez ustedes, eh, porque tal vez no están, no son parientes de las personas esas, pero no están enterados. Pero hay muchas personas que en el conflicto armado desaparecieron y no aparecen. Y hay unas personas que cuentan que vieron cuando carros particulares las agarraron a la fuerza y se las llevaron. Y desde entonces jamás los volvieron a ver. Allá por la plaza, ahí por la biblioteca, hacia aquel lado, donde están unas mesitas, em, como buscando ingeniería, ahí hay un árbol, al pie del árbol hay un montón de como esquelitas. Ahí hay un grupo de estudiantes universitarios que les hicieron esas esquelitas porque ellos desaparecieron en el año 1989 y nunca aparecieron. Y hay testimonios de gente que vio que se las llevaron, se las desaparecieron. Entonces, ¿por qué razón Guatemala no habría ratificado? Porque aunque ustedes no lo crean, gente que administra el poder em, estaban vinculadas a estructuras criminales internacionales. Un testimonio, esto no lo vi yo, no soy testigo yo, solo se los estoy contando para darles muestra a un botón. Había una diputada que decía que un señor de por allá, por Oriente, que estaba ahí en el Congreso de la República, secuestraba a los niños, los abría, les sacaba los órganos y los metía en el extranjero. Y estaba metido en el Congreso de la República. Entonces, vean ustedes cómo tiene repercusiones, digamos. Y desde luego que eso es un poco fuerte, ¿verdad? Por suerte, en materia de menores sí se logró aprobar. Ahora, en un momento lo podríamos ver si nos diera tiempo. Solo vamos a escuchar aquí a Emerson, que tiene algo que decirnos. Licenciado, ¿a qué se refiere cuando dice que participó Guatemala en lo del convenio? Que es por ser, digamos, los jefes de Estado participan en la discusión de un tratado, pacto, convenio, ellos participan Ah, ya, en la discusión. ya. Entonces, si en su defecto eh, no puede el señor presidente, pues puede enviar a su ministro de Relaciones Exteriores a continuar en una comisión normativa, digamos, el proceso de creación. Ya cuando está terminado el documento, pues se presenta a la Asamblea y se aprueba. Para Ajá. Y ratificar el luego viene la documento, ratificación. perdón, Y luego viene la ratificación. y luego viene la ratificación. Se trae el documento. Acuérdense que nosotros tenemos un principio que ninguna disposición que contradiga la Constitución puede ser aprobada. Entonces, el presidente o el presidente del Congreso o el Congreso le envía o pide opinión consultiva a la Corte para que revise el documento. Mire, aquí hay algo que contradiga nuestra Constitución. Y ellos dicen, no, bueno, entonces lo sometemos al Pleno del Congreso y ellos ya sacan y lo ingresan a Guatemala como un decreto, porque esa es la forma legal de crear una norma. Entonces, estos pactos internacionales, por eso es que les decía yo de la importancia de que nosotros no nos dé igual, digamos, de esto, porque estos convenios y estos pactos y tratados internacionales suben en derechos humanos, suben a lo que se conoce como el bloque, el bloque eh, de, de
convencionalidad, digamos. Está la Constitución y como se recuerdan que el artículo 46 dice que en materia de derechos humanos, el derecho, los tratados internacionales están sobre el derecho interno. ¿Y quién está sobre el derecho interno? Únicamente nuestra Constitución. Entonces ellos se colocan a la par como complemento de la Constitución, porque se supone que nuestra Constitución es la que está a cargo de velar por el cumplimiento de los derechos que nosotros tenemos, no solamente derechos humanos, sino que ahí pueden ver ustedes el derecho a tener una familia, el derecho a un trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la cultura, ahí está todo, ¿verdad? Entonces, estos tratados, agotados el procedimiento de ratificación, se colocan en el instancia, una instancia un tanto incómoda para para las personas que se dedican a anomalías como las que le estaba diciendo, la trata de menores, o esa venta de órganos, porque ha pasado. Bien, miremos uno. Vamos a tratar de ver uno. Bueno, la forma, que no nos da tiempo. Bueno, nosotros ya vimos ahí arriba esta es vamos a ver si la puedo ver más abajo. La Asamblea General, ya les dije cómo se participa ahí en la Asamblea. Y entonces tiene esos órganos. El Consejo de Seguridad crea los comités de sanciones. Al secretario general tiene una oficina en cada país. Aquí, ahí está en la zona 10, la oficina del alto comisionado. Ese le reporta al secretario y hay un consejo de derechos humanos que está, digamos, adscrito a la Asamblea General. Acuérdense que en todos los órganos, la Asamblea General es el órgano más poderoso. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reporta directamente a la Asamblea. Todo lo que se pueda recolectar en los demás órganos de la Asamblea, perdón, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, toda se canaliza, digamos, a través de la Comisión. Ellos son los que le dan forma, ellos son los que abastecen, digamos, pueden de algún modo hablar, tienen para financiar, por ejemplo, la CEPAL, una cuestión que quería indicarles es, por ejemplo, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, si el comisionado del secretario general, que es el- el que está aquí a cargo en OACNUR, necesita implementar el fomento a la protección de derechos humanos, lo solicita, digamos, a la CEPAL, digamos, e implementa, digamos, ello, porque ellos ejecutan fondos. Entonces, de este grupo, em, hay dos de esta pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí pueden ver esta pantalla o no la ven? No se logra ver lo que está en anaranjado. Licenciado, la Asamblea General. Ah, bien. Solo les quería comentar de dos. El comité de sanciones, los comités ad hoc, esos son muy importantes, están bajo el mando del Consejo de Seguridad. eh, algo, algo maloso se traen por ahí. Ahorita les explico. Y la Corte Penal Internacional, que esta es la que crea los tribunales internacionales para
los casos especiales como los de Nuremberg que les dije yo, y el caso de Ruanda y el caso de la antigua Yugoslavia. Es este en particular. Ahora, estos, ¿qué tienen estos? ¿Qué tienen a su cargo? Plazas, anuncio para trabajo, porque tal vez a alguien le interesa. Eh, los comités eh, están conformados por expertos independientes en materia de derechos humanos, especializados. Por ejemplo, hablemos de esta, no, tal vez sociales culturales, una que ustedes estén más, una en la que ustedes estén más familiarizados. Podría ser esta, la de los derechos del niño. Si ustedes se convierten en especialistas en protección a niñez y adolescencia y son letrados destacados, han escrito libros, mecanismos de facilitación, de protección a de derechos humanos de los niños, el Estado, eh, el Estado de Guatemala, que por cierto, el Estado de Guatemala es miembro del Consejo de Derechos Humanos, porque ahí son 53 miembros. Entonces, si ustedes se logran ser expertos en esta materia, el Estado los propone ante los 53 miembros como miembro del comité. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese comité? Él no va a estar solo ahí, pues va a tener otros, van a haber más contrincantes, digamos. Van a promover y a verificar que no suceda casos como los que ustedes lamentablemente tendrán al menos la noticia así por Facebook, ¿verdad? Que se quemaron 53 niñas allí en un albergue. Entonces, eh, ¿qué pasó allí? Esas personas son las que están a cargo de hacer una revisión minuciosa de qué pasó allí. Ahorita todavía no hemos llegado allí, porque sin los que le han seguido la pista a ese caso aquí a lo interno todavía no se ha terminado. Acaban de absolver a la que era secretaria, porque ahí es la secretaría de bienestar social, la que está a cargo de eso. Ellos no, ellos, a ese caso todavía no ha llegado a estas instancias, porque a lo interno todavía no se ha agotado el procedimiento. Pero cuando se agota el procedimiento y no encuentren a las personas culpables y el Estado no las sancione, este caso, ténganlo por seguro que va a terminar en, en esta, en esta en este comité. Ténganlo por seguro. Em, Mañana continuamos con nosotros, con nosotros comités. Una duda, había una persona que tenía aquí la mano levantada. Emerson, cuénteme. Sí, era yo, es que lo que pasa es que había una diapositiva donde no se miraba bien lo del la parte en anaranjado de la Asamblea General de la ONU, donde usted estaba mencionando que habían 5 organismos que dependen de la Asamblea. Creo que era la 16. Es la OACNUD, es la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala, y que no está solamente en Guatemala. OACNUD hay en todos los países del mundo porque son como los emisarios, o es como la presencia del secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es como usted es el presidente y tiene un gobernador en cada departamento. Ah, ok. Una Vale, figura más o menos así es la oficina del alto comisionado. Eso es lo que está en el mapa. gracias.
¿Alguna duda? ¿Alguna otra? Si no, nos vamos. Vamos. Bueno, continuamos mañana y estudien para el examen. Allá les dimos los contenidos y espero que todo bien. Ahí ya lo había puesto. Pasa feliz tarde, compañeros. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.